Y vamos a conversar hoy día con otra ex constituyente, así como estuvimos también conversando con Cristian Vieira esta misma semana. Estamos hoy día con Rosa Catrileo, abogada mapuche. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias. ¿Sensación así un poco como de abandono o no? No, para nada. O alivio. Sí, no, mucho trabajo, todavía no se ha terminado nada. A ver, cuéntame una cosa que parece bien paradójico a mi modo de ver en algunas cosas de las que están pasando. ¿Tú te percataste en algún momento dado durante la convención, mientras se hacían todas las discusiones, de que el tema de pueblos originarios al interior se iba a transformar en lo que hoy día se ha transformado, que es básicamente la bandera por la cual se están disputando las dos posiciones muy fuertes? Una que considera que se ha dado una cantidad de derechos y una cantidad de poder desmedido a los pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, y otros que dicen no, que se está haciendo lo justo y se está de alguna manera haciendo lo que se hace en otros países también. Pero ¿pensaste alguna vez que el eje de eso podía ser justamente la situación de los pueblos originarios? O sea, dentro de la convención hubieron discursos desde el primer día que apelaban a una discriminación y apelaban también a una especie de racismo que se evidenció y que se evidencia hasta el día de hoy. Cuando asume Elisa Loncón también no fue para nada grato que asumiera una mujer mapuche la presidencia de la Convención Constitucional y que lo primero que dijera fuera un saludo en mapuzungún, que creían una lengua extinta muchos. Entonces, no sé si la preveía con tanta claridad como se ha dado hasta ahora, pero sí hay una cuestión que nosotros tenemos súper claro, y que hay una discriminación estructural dentro de la sociedad chilena, y que esa tecla es la que ha sido tocada inteligentemente por el sector que yo creo que oculta sus verdaderas preocupaciones, que no tienen que ver seguramente con la existencia o no de los pueblos originarios y con la existencia o no de los derechos de los pueblos originarios. Tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la pérdida del poder, con la pérdida de la administración, de un sistema con el cual han estado cómodos todo este tiempo. Nosotros llegamos y nos presentamos sin que hubiéramos tenido la posibilidad de siquiera pensar un país en conjunto. A nosotros se nos impone algo, y esta es la oportunidad donde venimos nosotros a decir también somos parte y estamos acá. La otra parte de todo esto, Rosa, es, bueno, por ejemplo, las declaraciones de Yaitul, la situación de los robos de madera, todo el fenómeno de robo de madera, los atentados que se suceden en la macrozona sur, de alguna manera la fisonomía que todo esto toma es de que, así como hay gente que es capaz de sentarse durante prácticamente un año y discutir las situaciones que eventualmente pueden mejorarse en el ámbito de los pueblos originarios, hay otros que probablemente, y te quiero preguntar qué tan fuerte es eso, cuánto cala hondo en el pueblo mapuche, que creen que aquí en realidad lo que corresponde es hacer un trabajo revolucionario en términos de no le creen al Estado, no le creen a las instituciones, y por lo tanto, ¿por qué tendrían que allanarse a, por ejemplo, ir a votar por algo que ellos consideran que no corresponde porque el Estado tiene que ser distinto? Efectivamente, hay un grupo que es representado en el nombre hoy día de Héctor Yaitul, que es la CAM, que es una corriente dentro de lo que es el pensamiento político mapuche. No es el único, es uno más dentro de la diversidad del pueblo mapuche. Al igual que existe esa diversidad en el pueblo chileno, no todos piensan lo mismo, y en los mapuches tenemos esa misma realidad. Nosotros hemos apostado, estamos haciendo una apuesta por este proceso constituyente, por decir que hoy día se está celebrando un nuevo pacto social, y que ese pacto social puede ser el camino o la llave de solución a un conflicto histórico cuyo principal responsable no son los particulares, no son los privados, sino que es el Estado. Y nosotros, los que hemos comparecido a este proceso, estamos diciendo que esta puede ser una vía de solución a esa responsabilidad. Primero, en el reconocimiento de la
obligación de reparación y de restitución de los despojos causados por el Estado. Este otro grupo tiene otra mirada, que también yo la comprendo. O sea, tenemos un Estado que nos ha avasallado con violencia, que nos ha negado, que nos ha excluido y que no se ha sentado a dialogar con nosotros en profundidad, porque los diálogos han sido con dos formas de política. Una, la política paternalista, en donde le entrego, ¿cierto?, el rollo de alambre o los polines para hacer el cerco o un par de semillas para sembrar. Esa es una política paternalista que ha instaurado todos los gobiernos de todos los colores. Y por otro lado, una política de criminalización, de decir que las demandas de reconocimiento, la demanda por el reconocimiento de derechos colectivos para asegurar nuestra supervivencia es algo que atenta contra la seguridad del país. Y eso ha traído la militarización de la Araucanía y también el llevar a que estos grupos que en primer lugar en los años 90 estaban absolutamente dispuestos al diálogo, hicieron muchas peticiones de diálogo y que fueron o cayeron en oídos sordos, no se escucharon. Y esto va en una escalada y nosotros creemos que este proceso constituyente podría ser una válvula de escape en donde nosotros le damos una salida institucional y encauzamos esto que va en una escalada. Ahora, Rosa, ¿qué tanto arrastre tienen este tipo de organizaciones como la CAM y las otras que también están circulando dentro del territorio donde los pueblos originarios están hoy día? ¿Qué tanto ven con atención, pero con atención y con interés esto que está pasando? ¿O están en una parada totalmente distinta y están dispuestos probablemente, para medir el efecto contrario, en hacer la apuesta por la Constitución? O sea, habría que preguntarle a ellos qué parada están con respecto al proceso constituyente. Yo te puedo decir que hemos visitado, por ejemplo, en este tiempo, en este periodo en donde nos hemos dedicado a informar acerca del contenido de la propuesta constitucional, más de 40 comunidades y todas están expectantes y saben que esta es una posibilidad cierta en que por fin nosotros podamos tener voz en la toma de decisiones del país, en que nosotros podamos participar, en que podamos ser considerados un pueblo que ha existido, que existe y que va a seguir existiendo. Con nueva constitución o sin nueva constitución, los mapuches vamos a seguir. El pueblo mapuche va a seguir existiendo. Hemos existido estos 200 años, pero aquí con esta propuesta lo que estamos haciendo es visibilizarnos, encauzar, como digo yo, este conflicto, darle un margen de acción para poder materializar derechos, para poder seguir manteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad y también nuestra institucionalidad como parte de una representación política, porque creemos que nosotros también podemos contribuir a este país. Lo que opinen y qué posición tengan ellos, yo creo que ellos son los llamados a responder esa pregunta. No, pero mi pregunta no tiene que ver con lo que ellos digan o quieran decir. Mi pregunta tiene que ver con cómo es la relación entre el resto del pueblo mapuche y ellos, en la cotidianeidad diaria, cuando se encuentran, cuando se ven. ¿Se advierten como parte de lo mismo o de una misma lucha o...? Todos somos mapuches. Sí, está bien. Eso en términos biológicos, sí. Pero yo estoy pensando en términos de la causa. ¿Es la misma causa o hay diferencias o se establecen diferencias? O sea, la causa es la misma, el reconocimiento y el respeto de derechos. Todos estamos en la misma causa. Las estrategias son las distintas. Ellos tienen una estrategia, nosotros, por eso yo digo, estamos haciendo una apuesta por esta vía, que creemos es una vía institucional, es una vía de comparecer a un nuevo pacto social donde nosotros podamos comparecer no solamente como individuos pertenecientes a un pueblo, sino que como pueblo, como representantes de un pueblo que tiene algo que decir en este país. Entonces, pero en el fondo, como te digo, las causas es la misma, el reconocimiento, nuestra supervivencia y nuestra visión política de seguir permaneciendo hacia el futuro como un sujeto o como una comunidad política diferenciada dentro del marco del país. Ok, pero si la causa común es conjunta y los métodos son diferentes, sí. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en el momento actual? Donde eventualmente, voy a ponerlo como suposición, que yo creo que puede ser bastante cierta, pero es suposición, no tengo ningún elemento estadístico para demostrártelo, donde cada atentado, cada anuncio o amenaza de generar una cosa, disminuye la posibilidad de que el apruebo gane.
porque la gente se asusta y decide votar rechazo, o porque la gente se asusta y cree, mira, me lo contaron, esta cuestión de que esto iba a terminar siendo básicamente un despliegue de favores y cosas para el grupo mapuche, pero no para el resto, y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? No, yo voy a votar rechazo. ¿Qué tanto eventualmente estas dos maneras de enfrentar este plebiscito entienden que quizás la acción de uno en realidad contribuye mucho más a perder, claro, a perder estas cosas que se acaban de ganar, por lo menos en términos constitucionales? Claro, es que ahí hay un error, pues asociar que una forma o en este caso una organización, representa por sí misma a todo el pueblo mapuche, cuando eso no es así. Por eso yo te decía que hemos recorrido muchos territorios, no solamente de la Araucanía, sino que también estuvimos en el sur, en Huilimapu, en la isla de Chiloé, y hay muchas comunidades expectantes y saben que este es un proceso en el que nosotros podemos salir bien parados, pero no solamente por nosotros, sino que también por Chile. Nadie quiere seguir en un conflicto eterno. Hay que buscar las medidas y aquí siempre se ha señalado que la salida debe ser una salida política. ¿Qué más político que la Constitución política de la República, cierto? Entonces, creo que esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo, y asociar al mundo mapuche solo a una organización es cometer un error. Es como que si yo dijera de Chile que es un partido el que representa a Chile, un partido político. No es así, hay una diversidad. Entonces, asociar a Chile y asociar al pueblo mapuche, en este caso, con una sola organización es un error. Y por otro lado, creo que este proceso constituyente, todo lo contrario, o esta propuesta de convención, más que el proceso constituyente que ya como convención ya pasó, ya fue, pero esta propuesta de constitución donde incorpora los derechos, lo que está haciendo es encauzando algo, está dejando de negarnos. Nunca los derechos o el reconocimiento de derechos va a ser un problema. El problema se va a generar si nosotros seguimos, o si Chile sigue en esta disposición de negarnos, de excluirnos o de escondernos bajo la alfombra, como que si no existiéramos. Porque, por eso yo te decía, con o sin constitución, el pueblo mapuche va a seguir existiendo, y por lo tanto el Estado va a tener que tomar medidas para enfrentar ese conflicto que tiene con nosotros, el Estado con nosotros, con el pueblo mapuche. De todas las cosas que están incluidas en la nueva Constitución y que tienen que ver, que son novedades, bueno, de hecho todo es novedad, si la Constitución anterior ni siquiera se nombraba a los pueblos originarios. O sea, la novedad es que sea democrática. Claro, pero ni siquiera se nombraban, por lo tanto... sí, hay un dato, dentro de la historia constitucional chilena, hay una constitución que hizo mención a los derechos de los pueblos indígenas, o más que a los derechos, a los pueblos originarios. Una de hace 200 años atrás, 1822, dentro de las facultades o dentro de las atribuciones del Congreso u obligaciones, estaba la de civilizar a los indios. Esa era la mirada, y eso ha sido la mirada que se ha tenido respecto de nosotros a lo largo de la historia constitucional. Esta propuesta de nueva constitución está dejando y abandonando esa mirada y diciendo, ¿sabes qué? No, aquí no hay que civilizar a nadie, aquí hay que respetar y reconocer a ese otro como un válido para dialogar y un válido para encauzar y un válido para también pensar este país y este Estado que sigue siendo un Estado. Porque las 4 primeras palabras de la propuesta de nueva constitución, lo primero que declara es que Chile es un Estado, no 12, no 2 ni 3, como se ha tratado de instalar por el sector del rechazo, que con noticias falsas o con mentiras, derechamente, muy de mala fe. Rosa, voy a continuar con la pregunta. De todas las cosas que están incluidas dentro de, como novedad, dentro de la forma en que los pueblos originarios están incluidos en la nueva Constitución, ¿cuáles te parecen a ti más importantes, más trascendentes? No es la declaración de Estado plurinacional, no. La declaración de Estado plurinacional lo que hace es darle un nombre al reconocimiento de derechos, al reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios. Pudiera no haber estado incluso la definición de Estado plurinacional, porque lo importante es el reconocimiento primero de la existencia, de nuestra existencia y de nuestra preexistencia al Estado, y el reconocimiento de que nosotros somos sujetos colectivos de derechos. Y eso no deriva de la declaración de Estado plurinacional.
La plurinacionalidad es una declaración, pero nuestros derechos derivan del carácter de pueblo, que no viene dado tampoco por la Constitución, sino que viene por el hecho de que lo somos pueblo. Y el hecho de ser pueblos nos otorga el principal derecho de los pueblos, que es la libre determinación, que es la posibilidad de decidir nuestro destino, de pensar nuestro futuro, y nosotros lo estamos proponiendo que ese futuro y ese destino sea dentro de los márgenes constitucionales, con la posibilidad de mantener nuestra cultura, de mantener nuestra lengua, de mantener nuestra cosmovisión, de mantener también un espacio territorial donde nosotros podamos tomar decisiones. También a través del reconocimiento de nuestras tierras, territorios y recursos, y por cierto, con respecto a la representación política en la toma de decisiones o en los espacios de toma de decisiones. Porque, por ejemplo, yo te digo o te comento algo, Fernando. En la Araucanía, en el Consejo Regional, nosotros somos cerca del 30% de la población de la Araucanía, y en el Consejo Regional no hay ningún representante mapuche. ¿Y quién está hablando por los mapuches en el Consejo Regional entonces? Nosotros con la propuesta constitucional estamos reconociendo que tienen que estar esas voces y esas miradas por ejemplo, en lo que va a ser las asambleas regionales que van a reemplazar a estos consejos regionales. ¿Por qué? Porque nuestras miradas y las consecuencias de las políticas también las vivimos nosotros. A nosotros también nos afecta la educación, nos afecta los problemas de salud, nos afecta el tema de las pensiones. Somos los principales usuarios del sistema garantizado, por ejemplo, estatal. ¿Por qué? Porque el mundo mapuche es rural, es campesino. O porque las mujeres somos dueñas de casa. ¿Cómo no vamos a querer que se mejore ese sistema? ¿Cómo no vamos a querer que no nos llamen después de que nuestros padres han muerto, por ejemplo, para decirnos que una operación ya está lista? A ver, Rosa. Y eso lo compartimos con el pueblo chileno. Bueno, déjame plantear un punto a raíz de conceptos que a veces se interpretan de una manera que quizás no son las correctas. Por ejemplo, cuando tú hablas de pueblo chileno y pueblo mapuche, da la impresión de que el país está dividido en dos, de que hay dos pueblos y que los pueblos no tienen nada que ver, y que por lo tanto la lógica de un solo Estado que agrupa a todos los que están dentro del territorio empieza a deformarse un poco en términos casi de secesión, digamos. ¿Cuándo los pueblos tienen particularidades y cuándo los pueblos se sienten parte de un mismo Estado? Primero, cuando los reconocen, si los siguen excluyendo y cuando no los excluyen. Si hay alguien que se siente excluido, que no se siente parte, obviamente no va a sentir que tiene que contribuir a eso. O a ese proyecto político. Pero cuando tú tomas medidas para que que se termine esa exclusión, que se termine esa negación, estás diciendo sí, participemos y caminemos juntos. Aquí el pueblo chileno no se termina con que la existencia del pueblo mapuche. Nosotros hemos estado aquí desde los albores de la República, siempre digo, y eso no ha significado ninguna división. Y se ha levantado una cuestión muy peligrosa por el grupo que no quiere, cierto, que esta propuesta constitucional se apruebe, y que es una cuestión racial propia de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se trata de una cuestión racial, aquí se trata de una cuestión de reconocimiento de un colectivo con características propias, porque nadie podría negar que el pueblo mapuche existe, que tiene su historia, que tiene su lengua, que tiene una forma propia de entender el mundo, y que esas formas van a seguir estando. Y lo que estamos diciendo es que esas formas se encausan dentro del Estado. Por eso yo te decía que las primeras 4 palabras es que Chile es un Estado. Entonces, cuando dice están dividiendo, y de hecho hay un artículo que dice el pueblo de Chile conformado por las diversas naciones. El pueblo de Chile sigue siendo uno. Sí, eso lo entiendo yo. Y la secesión está prohibida también. Sí, la secesión está prohibida. Fíjate tú que yo soy una persona que ha tenido la suerte de poder estar en distintos países. He vivido mucho tiempo en Estados Unidos, me tocó vivir en Texas, donde están estos mismos temas que estamos conversando, están cruzados todo el tiempo, en determinadas circunstancias. Ahí se hicieron cosas que después no todo el mundo, ni siquiera en el mundo indígena, lo consideró bien. Cuando, por ejemplo, se toma la decisión de darles a los pueblos indígenas la concesión de los casinos, se transforma básicamente en algunas cosas, porque no en todas partes, pero en algunos lugares
Después hay un resentimiento muy fuerte porque básicamente cuando hay plata gigantesca que está a ganarse de acuerdo a la ficha que sale y que gana, o la pelotita que cae, bueno, el fragmento de corrupción es muy cerca y sin embargo eso ha cohabitado. ¿Qué tanto, Rosa, la gente que es mapuche se siente también, o sea, chileno, no dice soy mapuche? Te lo digo por qué. Texas tiene y algunos que hayan estado allá, Texas tiene una característica muy especial. Es el único estado de los 50 estados que tiene derecho a secesión. En la Constitución del estado de Texas, para que se construyera y fuera parte de la Unión, se puso una cláusula que si es que había una votación masiva de tantas categorías, Texas tenía derecho a separarse de la Unión y transformarse en un país. Cada cierto tiempo aparecen, y quizás tú eso lo sabes, una serie de senadores tejanos que dicen ¿por qué no dividimos Texas en 5? Tenemos petróleo, tenemos acá y allá, y nos transformamos en país. Y siempre la votación la han perdido esos secesionistas. Pero eso está construido ahí. Y sin embargo, la pregunta que lleva a todo esto es, ¿en qué sentido el pueblo mapuche se siente chileno? Que es una cosa, mira, emocional quizás, es una cosa emocional, pero que a la gente que es chilena y no es mapuche, puede ser una cosa determinante el que no solamente nosotros y ustedes estén juntos porque estamos en el territorio y llegaron ustedes primero, y llegamos nosotros después y hemos estado peleando, sino que, a ver, somos más que una declaración de un solo Estado. O sea, yo te lo grafico con lo que ocurre en las comunidades. Yo estaba ahí, estuve en una comunidad donde me dijeron, nos estamos preparando para el 18 de septiembre y allá convive la bandera nacional con la bandera mapuche sin problema. Entonces, igual ahí hay una estigmatización y un prejuicio al pensar que nosotros por reconocernos y autorreconocernos como mapuche estamos inmediatamente negando un vínculo con este Chile. De hecho, también recuerdo en un encuentro que tuvimos que una lamien me preguntó, levantó la mano y dijo si era verdad que íbamos a dejar de ser chilenos con la propuesta de nueva Constitución. Cuando está el artículo 114 que declara a todos los nacidos en Chile como chilenos. Y existía esa preocupación en las comunidades. Por lo tanto, yo te podría decir que hay un sentimiento y hay una redignificación, una valoración de ser parte del pueblo mapuche, porque hubo un momento en que también fue un tema de vergüenza, fue por el tema de la discriminación, por la política de asimilación, la homogeneización, llevó a nuestros padres, por ejemplo, a sufrir mucha discriminación y los papás no quieren transmitir eso mismo, que sus hijos sufran lo mismo que ellos, y por lo tanto llevó a que se tratara de ocultar el ser mapuche. Pero sin embargo hoy día es motivo de orgullo y también, por ejemplo, la vestimenta es un motivo de resistencia, de decir aquí estamos todavía y vamos a seguir estando. Y es un ejemplo también para las niñas, para decir, no tenemos de qué avergonzarnos, nosotros somos lo que somos y vamos a seguir siendo. Pero eso no significa que también hay un ánimo de decir que no pertenecemos a este país, por algo que estamos compareciendo a un pacto social, precisamente que regula las nuevas o que da las nuevas normas, es un nuevo contrato que estamos suscribiendo y que nosotros lo estamos haciendo también. Negar o que esto no le haga sentido a los no indígenas, eso puede llevar a dar argumentos para decir, ¿sabes qué? No nos quieren para nada aquí. Nos siguen escondiendo en la última pieza de la casa, donde nadie nos vea, donde somos motivo de vergüenza, cuando debiera ser todo lo contrario. Ahí hay argumentos, se entregan argumentos, y nosotros creemos que esta es una apuesta que disminuye esos argumentos para esos grupos que pudieran estar pensando, porque la mayoría no está en esa posición, aún. Última pregunta, porque me queda muy poco tiempo, Rosa. ¿Cómo son las discusiones entre ustedes mismos para cuando se habla, así, estoy hablando puertas cerradas, a donde no entra la tele? ¿Ah? Cuando se tienen que explicar lo que, por ejemplo, ustedes acordaron y tienes que explicárselo a tu gente, probablemente en tu propio idioma. Es decir,
¿qué tan diferente es a las conversaciones clásicas que eventualmente se tienen? Sí, combinamos los dos idiomas, combinamos el castellano y también el mapuzungún. Para la gente mayor es más fácil comprender en mapuzungún, por eso mi compañero de candidatura con quien yo sigo trabajando, que es Benito Kumilaf, siempre seguimos juntos porque él es un experto en mapuzungún y por lo tanto tiene mucha facilidad para dar a entender esta propuesta constitucional, sobre todo en las personas mayores. Y para los jóvenes, como hemos perdido la lengua, es más difícil y lo hacemos en castellano, lo hacemos interculturalmente. Y ahí, bueno, las discusiones son ver cómo esta propuesta primero no nace o no es una ganada de los convencionales, sino que hay una conciencia de que esto es algo que viene hace mucho tiempo y muchas personas han estado visibilizando, no solamente los convencionales, sino que hay muchos dirigentes históricos que han estado hace mucho tiempo diciendo, aquí estamos, estos son nuestros derechos, esta es la forma en que se tienen que reconocer, esta es la forma en que nosotros queremos encauzar esto. No han sido escuchados y esto se toma como una posibilidad o como la oportunidad en que sí se nos escuchó, sí se nos consideró porque tuvimos la voz propia. No lo hicimos a través de un intermediario. Fuimos nosotros mismos los que vinimos aquí y dijimos, estas son las cosas que nosotros queremos debatir, estas son las cartas que ponemos sobre la mesa y tuvimos que hacer la pedagogía para poder llegar a los acuerdos. Aquí no hay una imposición desde los pueblos originarios. Nosotros éramos 17 escaños reservados, 7 mapuches. Nosotros por sí mismos no podríamos haber aprobado ningún artículo. Todo esto fue en diálogo y fue en consenso con los demás colectivos que tuvieron la voluntad política que no había existido en Chile de recoger esta historia, de recoger estos derechos y de pensar este país en la diversidad, unidos pero en la diversidad también. Última cosa, y me quedó dando vuelta una cosa. ¿Existe en el pueblo mapuche, porque tú mencionaste las personas mayores que hablan en mapuzungún mucho que más, se comunican mucho mejor, claro, porque es su lengua nativa? Claro, y muchos de los jóvenes probablemente han perdido buena parte del idioma. Sí, 70 u 80%. En el ámbito de, por ejemplo, estos grupos como la CAM, etcétera, acá allá, ¿eso atrae más a jóvenes o atrae más a los más viejos que han estado en todas las peleas? Habría que preguntarle a ellos. No, yo sé, pero estoy hablando en términos de tu pensamiento. Yo creo que los jóvenes somos más críticos. ¿Son más críticos? Somos más críticos, sí. Ya no, y las personas mayores nos dicen que nosotros estamos preparados para enfrentar. Y por lo tanto eso mismo ha sido valorado. Nosotros podemos pararnos en cualquier lugar y discutir con argumentos. No con prejuicios, no con miedos, no con mentiras, sino que con argumentos. Y eso es la generación que nos hemos preparado para eso. Porque nosotros no hemos estado perdiendo el tiempo mirando para el techo, hemos estado haciendo política entre nosotros y llevamos harto tiempo en eso. Rosa Castrillo, te quiero agradecer por haber estado con nosotros acá y después probablemente vamos a tener la oportunidad de conversar ya cuando haya pasado el plebiscito y vengan una serie de cosas y pase lo que pase, gane la prueba o gane el rechazo, aparentemente va a seguir discutiéndose sobre muchas cosas, entre las cuales probablemente van a estar muchas de las medidas que